Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Contracultura Podcast. Estamos aquí reunidos y vamos a estar hablando de un tema bastante interesante. Vamos a estar hablando sobre mentalidad positiva. Así es. Vamos a ver un poquito sobre este tema y hoy, como siempre, me acompaña Sergio. Sergio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Mucho Y gusto. también tenemos aquí al frente, tengo a José, que ustedes ya lo conocen, de Contracultura. José. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a Contracultura Podcast. Muy bien, y nuestro invitado del día de hoy es Román. Quiero dejar que él se presente, que nos cuente qué hace, a qué se dedica. Cuéntanos un poco de ti, Román. Bienvenido a Contracultura Podcast. Bueno, en principio, buenas tardes a todos. Agradezco que me hayan invitado. Mi nombre es Román Londoño. Soy psicólogo ya por bastante tiempo, ya por 11 años, de los cuales 10 años llevo en la práctica clínica y pues tratando de transmitir ese conocimiento. Esperamos tener una buena conversación el día de hoy. Muy bien. Muy bien. Chévere, de eso de la psicología clínica, yo sé que hay varias ramas. O sea, Ajá. supongo que yo he escuchado de la psicología clínica y la psicología aplicativa, ¿no? No, está O sea, ¿qué la, ramas tiene la psicología Listo. más bien? las más generales porque son muchísimas. Están las de orientación psicoanalítica, Ujú. ¿cierto? Que está la psicología dinámica, está el psicoanálisis mismo, ¿cierto? Está la psicología cognitiva, ¿cierto? Ciencias cognitivas, psicología cognitiva, y está la psicología humanista. Y cada una de estas ramas tiene sus orientaciones o sus subcorrientes, y ya sería muy amplio irnos por cada una de ellas. Ok. Pero entonces, en la psicología que tú dijiste clínica, ¿cierto? Sí. Como se enfoca en que En el acompañamiento de pacientes cuya afección genera un sufrimiento. Y también en algunas ramas el acompañamiento a trastornos mentales. Bueno, entonces queda perfecto para la pregunta que tenemos. Porque nosotros vamos a empezar a hablar de lo que es la mentalidad positiva. Y es Ok. bueno encontrar las relaciones que hay. Porque normalmente escuchamos sobre que debemos verlo todo bonito, debemos verlo todo por el lado positivo, debemos verlo todo enfocado como hacia el lado feliz, hacia el lado chévere de la vida. Y hay una rama que es el PNL o la programación neurolingüística Sí. que tiende a, no sé si a manipularse, a utilizarse de una forma mala o negativa, en el hecho de que a uno le dicen, si le pasó algo malo, no diga que fue malo, sino que fue un aprendizaje. Entonces, ¿qué relación ves tú entre la mentalidad positiva y el PNL? Bueno, ustedes le dieron al punto, porque yo tengo pelea con los programadores neurolingüísticos. Listo, ya tiene combo, ya tiene combo. Porque para mí ellos no son más que promotores de la sugestión. ¿Cierto? La sugestión por el momento funciona, pero cuando se pierde la práctica deja de funcionar. Bueno, y la condición de la mentalidad positiva en relación a ello hay que entenderla de esta manera. El pensamiento positivo en sí no es negativo. Y miren la frase que estoy utilizando. El pensamiento en sí no es negativo, pero subordinar todos los procesos mentales a esos pensamientos positivos sí lo es. ¿Por qué? Porque el sujeto, el individuo, como lo queramos llamar, pierde la capacidad de observación de la realidad. Entonces se necesita un nivel de conciencia objetiva del entorno real, porque hay dos principios, principio de realidad y principio del deseo. Si nos vamos por el principio de deseo, es lo que yo quiero. Y pues, ¿quién no quiere todo lo positivo? Pero el principio de realidad me dice que hay limitaciones. Y me dice, hasta aquí puedes llegar.
¿cierto? Entonces ahí es donde está la dificultad, porque los programadores neurolingüísticos me dicen, no, es que todo lo que usted se proponga hacer, lo va a alcanzar a hacer. Usted es capaz, usted puede, utilícelo eso en su lenguaje. Entendamos los procesos mentales. Procesos mentales están en dos áreas, básicos y altos, o sea, de nivel bajo, que son la percepción, la atención, la memoria, las sensaciones, las emociones, y los de nivel alto, pensamiento, inteligencia y lenguaje. Entonces, si yo utilizo todos estos elementos, entonces todo lo que yo percibo es bonito, ¿cierto? Todo lo que yo tengo que pensar y todo lo que yo tengo que almacenar en mis recuerdos es bonito, ¿cierto? Y todo lo que yo empiezo a generar a través de ello tiene que ser positivo. ¿De qué me está alejando? De la realidad. De la realidad en totalidad. Exacto, una realidad más amplia, más compleja. Sí, es que entendamos que nosotros como individuos de por sí somos subjetivos, porque el contacto que tenemos con la realidad es limitado a nuestra percepción. Pero si lo hacemos de esa manera, pues nos vamos a limitar mucho más. Claro. A mí hay un aspecto que yo comparto la crítica que tiene respecto a la programación neurolingüística, porque me parece que en cierta manera, y José lo dice muy bien, yo creo que tiene un aspecto muy negativo, es que se presta para la manipulación. Y todo esto se ha usado en diferentes áreas del conocimiento. Desde la inteligencia artificial también se ha usado el uso de las redes sociales, el marketing digital. Bueno, esto se ha usado para muchas cosas. Sin embargo, yo creo que en medio de todas las cosas que uno a veces como que, esto está mal, siento que a veces hay cosas que se pueden rescatar. Y hay un asunto que, más allá de la base teórica, es que yo rescato de esta perspectiva, a veces cuando genera como un signo de alerta a las personas que a veces lo ven como todo gris, ¿cierto? O sea, yo creo que la realidad tiene dolor, tiene alegría, tiene cosas que son muy complejas y muy amplias. Y siento que a veces uno pudiera, porque a veces uno no puede, uno a veces podría no enfocarse en lo gris. Aunque yo creo que a veces hay cosas tan difíciles que en medio del dolor a veces creo que también es bueno uno ir manejando ese dolor. Pero a veces creo que hay personas que solo como que se quedan ahí en eso gris, en eso gris. Y creo que un bombillo que hace que yo vean esto es como que a veces nos dice como que no solamente nos enfoquemos en lo gris, sino también si podemos, porque a veces creo que podemos, no sé si es que a veces como que le encontramos también, como tú decías, ese concepto de deseo, encontramos como placer también en eso que es gris a veces en la vida. Entonces yo creo que eso es como una cosa que también puede ser valioso, pienso yo. Y lo otro también es que yo creo que esta perspectiva, aunque tiene cosas muy, muy desdeñables, de todas maneras, también como que nos permite decir, bueno, está todo este panorama que es difícil y que es complejo, pero podemos de pronto también ir más allá de lo que está sucediendo, o sea, como dar un pasito más, ¿cierto? Entonces no sé qué piensas vos ahí. Bueno, ahí hay dos punticos. Primero, la realidad no es bonita. La realidad es horrible. Por el punto que uno lo quiera ver. Y pues la misma biología nos lo enseña, ¿cierto? Si nosotros pudiéramos ver las cosas como realmente son, las veríamos en escalas de grises. Nosotros tenemos en nuestros ojos cromáticas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vemos cómo la luz pega en los objetos y somos capaces de percibirlos a color y muchos animales lo hacen y otros no lo pueden hacer. Pero si viéramos el mundo de manera como realmente es, pues diríamos qué horrible.
¿cierto? Eso es lo bonito del ser humano, que el ser humano tiene la capacidad de crear. Y desde esa creación, pues también va creando aspectos que podríamos llamar positivos, ¿cierto? Pero lo decíamos ahorita, no todo subordinado a ese pensamiento. Porque si subordinamos todo eso a ese pensamiento, pues nos deslindamos tanto de la realidad que vamos a generar un propio mundo, un propio planeta, ¿cierto? De observación que a la final ni encajamos en el lugar de realidad, ni encajamos en el lugar de la fantasía, del imaginario, ¿cierto? Y pues de ahí surgen algunos trastornos mentales, por ejemplo, la psicosis, ¿cierto? Las esquizofrenias, las paranoias, que son personas que se deslindan totalmente de la realidad en observación a sus realidades subjetivas, ¿cierto? Y que hay un goce en ello, porque hay un cierto placer. Si bien se representa en sufrimiento, porque al tener contacto con la realidad esto no encaja, que nos vamos a chocar constantemente con la realidad. Y la realidad nos va a decir, venga, es que estos son sus limitaciones, ¿cierto? Entonces allí vamos a tener esa dificultad. Listo. Ahora pensemos, en este momento estamos como dando apenas unas pinceladas, porque conceptualmente cada aspecto tiene su profundidad. Pero quisiéramos ahora tratar otro concepto que es el de voluntarismo mágico, ¿cierto? Max Fischer, un filósofo, profesor y catedrático cultural británico, tiene un texto que se llama Realismo capitalista, no hay alternativa. Bueno, aquí quiero hacer una claridad porque al menos desde mi perspectiva pues no me muevo ni desde la izquierda ni desde la derecha, pero nos parece importante como leer diferentes perspectivas e ir mirando cómo podemos dialogar con ellas. Esta perspectiva es una crítica al capitalismo y se refiere como a esa noción de, o sea, respecto a ese sistema, a ese modelo económico, de que pareciera que el capitalismo es el único viable en medio de la realidad, según lo plantea pues Fischer. Y hay un capítulo que se llama La privatización del estrés, en el que cita a Dan Heath, que dice lo siguiente: las deficiencias de serotonina como la supuesta causa de la depresión dejan las sombras algunas de las raíces sociales de la infelicidad. Además dice, el régimen farmacéutico psiquiátrico fue central para la privatización del estrés. Es decir, la crítica que pareciera haber acá es como que se centra más como en el individuo y no se tiene en cuenta la estructura. Cierto, y que a veces la crítica que tiene acá es que se ha tratado ciertos aspectos psicológicos de las personas más desde lo, digamos, farmacéutico que desde lo público. Y él también cita a David Smile, no sé si se diga así, cuando se refiere al voluntarismo mágico, desde esta noción: con la ayuda experta de tu consejero terapeuta, puedes cambiar el mundo, porque el mundo es cosa tuya, en última instancia, para que ya no te provoques estrés. Y también cita algo de Oprah que dice, si no tenemos éxito, es porque no hacemos el trabajo necesario para reconstruirnos. ¿Qué piensas de esto? O sea, ¿qué piensas como de esta crítica que se está haciendo en este aspecto? Bueno, ahorita antes detrás de cámara les decía, bueno, les tengo una observación sobre este personaje y utilizamos el término en español, David Smile, ¿cierto? Si nos vamos por el término británico ya es otra forma. Pero bueno, el hecho es que este personaje, antes de ser psicólogo, era analista de mercados. Y si era analista de mercados, él utiliza una base o un fundamento básico de las ventas, del marketing.
No sé si ustedes lo conocen, pero es hacerle creer al comprador que lo que está comprando lo está comprando por voluntad propia. Y que si ya no le gusta después de que lo eligió, es su responsabilidad asumir que él fue quien lo eligió. Bien. Eso, pues nosotros en un podcast anterior que los invito a que lo vean, el podcast de redes sociales, Sí. hablábamos como un poco de cómo utilizaban la inteligencia artificial para influir a las personas, sobre todo para el hecho del consumo, el hecho de, de compras en internet, de seguir cierto tipo de pensamientos políticos, ciertos movimientos incluso. Y era muy interesante porque yo contaba el caso personal que hice una compra en internet porque de cierta forma me influenciaron a hacer esa compra. Y claro, lo que vos decís es muy cierto porque uno al principio al comprar, uno siente adrenalina, uno, ay no, voy a hacer esto con lo que compré Lo que y necesito. qué bonito me va a se quedar. genera una necesidad, sí. Qué bonito me va a quedar aquí. Y cuando uno lo recibe, ya después de recibirlo, uno lo guarda en un cajón y hasta el sol de hoy lo viene a ver. Ajá. Y sobre todo es muy interesante porque nosotros hablamos de que lo que ellos tienden a hacer es poner a las emociones por sobre la razón. Porque tienden a mover más las emociones que la razón. Y tratan como de cierta forma manipularnos a través de la emoción para vendernos algo. Por ejemplo, las camionetas le muestran que va a recorrer una montaña, que va a viajar lejos. La gente que quiere viajar, entonces le muestran un plano paradisiaco, una cosa muy hermosa, pero le están vendiendo a uno emociones y no lo hace a través de la razón. Recuerdan que ahorita utilicé una palabrita clave, sugestión. ¿Cierto? Sí. Eso es lo mismo que es un programador neurolingüístico, es un vendedor que me vende ideas que yo compro y que yo asumo son mías, porque él me dice, usted es el que actúa. Y esto es lo mismo que se está nombrando acá en voluntarismo, en el voluntarismo mágico, ¿cierto? Si bien la posición, que es este personaje David Smile, quien acuña el término, ¿cierto? Es que me hacen creer que la sociedad es la que me hace creer a mí. Eso. Entonces, a la final, si las cosas no me salen a mí como yo espero, Es culpa mía. perfecto. Yo me quisiera... dale. No, cuando hablaba Román, no sé si ustedes se han visto una película que se llama El Origen, es de Leonardo DiCaprio. Cuando pienso en esto, lo relaciono mucho con esa película. Ustedes recuerdan, la película consiste en que Leonardo DiCaprio son como unos bandidos, algo así, ¿cierto? Ellos roban, pero lo que ellos hacen es que le implantan a las personas una idea o roban su información conectándolo a una máquina, ¿cierto? Entonces, pero dentro de esa máquina ellos le construyen el mundo, tal cual como esta persona lo recuerda. Pero ellos van incluyendo cosas y van haciendo que él vaya hacia un lado para que él crea que está en la realidad, ponga sus contraseñas de las cuentas bancarias y así ellos ya tenemos las cuentas, lo podemos robar. O la película se centra en que le querían plantar una idea a esta persona. Consistía en que había que plantarle una idea a esta persona para que él actuara en un negocio, no recuerdo bien ya la película, pero era eso. Entonces me parece muy curioso porque siento que en la sociedad en la que estamos todo esto gira alrededor de eso, nos están metiendo una idea, nos la están construyendo. Hay un maestro como en la película que es el que orquesta, el que dice esto va aquí, el arquitecto dice esto va acá y que no se vaya que no lo vaya a ver diferente, para que no se alarme, para que no piense que no está bien, ¿cierto? York, y te escuchaste. Implantar una idea. ¿A qué suena eso? A ideología. ¿Cierto? Ideología, ¿cierto? Estudio de Está relacionado. las ideas, o sea,
de la profundización en una idea específica. ¿Y qué nos están vendiendo ahora? Porque nos venden ideas de un lado, sí, muy capitalistas, pero también nos venden otras que no lo son. Yo quería aprovechar ahí ese aporte que haces vos. Y es que yo quiero devolver un poquito a Fisher y volver un poquito a lo que acabas de decir. Ajá. Lo voy a relacionar ahí un poquito. Y es que yo creo que parte de la crítica que Fisher está haciendo es como que le están diciendo, están dejando la responsabilidad de su salud mental al individuo. Y que es como el individuo el que, o sea, lo que critica es que se dice que el individuo tiene el poder de cambiar la realidad con su mente, ¿cierto? Y yo creo que eso está muy relacionado con el individualismo que hay en el capitalismo, que dice yo puedo. Pero también, del otro lado, desde la izquierda, hay una noción que dice, desde el colectivo, dice nosotros podemos. O sea, realmente está poniendo el poder o en el individuo o en el colectivo. Mientras que nosotros desde la fe, de una perspectiva más contracultural, lo que estamos diciendo es que no podemos. Necesitamos principalmente de Dios. Y Dios nos ha dotado de unas capacidades, como bien lo decías ahorita, de unas habilidades para a veces poder manejar situaciones, a veces también pedir ayuda. Pero creo que el problema en medio de estos dos sistemas, desde esto que estamos hablando, es que o se centran en el yo puedo o en el nosotros podemos, mientras que nosotros planteamos algo diferente. No podemos, necesitamos del Señor. Y necesitamos del Señor inclusive desde esta área de la que estamos hablando, que es de la salud mental. Y desde cómo también leemos la realidad. Porque toda esta perspectiva de la mentalidad positiva son como unos lentes con los que se lee la realidad. Entonces creo que ahí también valdría la pena anotar eso. Sí, claro, es que es muy notorio definir que el ser humano entienda sus propias limitaciones, ¿cierto? Y no nos gusta. ¿A quién le gusta perder? ¿Cierto? Y entonces, ¿qué dicen y pongámoslo de esta manera, los que tienen poder? Los que tienen poder le dicen a las personas, usted puede ganar, invierta en mí y gana, ¿cierto? Pero entonces yo invierto y pierdo. ¿Qué subyace de ello? Frustración, digámoslo así, autoflagelación. Yo no soy capaz, yo no puedo, nada de lo que me proponga soy capaz de alcanzarlo. Pero entonces, ¿qué me van a decir después? Ah, no, yo le vendí, usted compró, usted fue el que compró, la culpa es suya. ¿Cierto? ¿Para qué compró? Con todo esto también me lleva, y quiero preguntarle a Román, pero ustedes también pueden participar y ustedes ahí que nos ven pueden comentar el tema de la resiliencia. ¿Qué piensas de eso? ¿Eso también está cargado con una mentalidad positiva? No, la resiliencia es una cosa totalmente diferente. La resiliencia es conciencia objetiva. O sea, la persona que logra objetivar su entorno, ver lo tóxico de ese entorno, lo que ese entorno le genera daño, y es capaz de ver que hay otra posibilidad de otro entorno. O sea, es capaz de ampliar su horizonte, pero es objetivo, porque se dice a sí mismo, esto no es bueno, ¿cierto? Esto que estoy viviendo no es bueno. Y hay personas que viven diferente a como yo vivo. ¿Por qué viven diferente? O sea, se hace un cuestionamiento. Y al hacerse ese cuestionamiento, empieza a indagar. Es como un proceso de investigación, ¿cierto? El proceso de investigación es acercarme al objeto de investigación y determinar por qué su actuación es de esta manera. Eso hace el resiliente. En cambio, la mentalidad objetiva es toda, digámoslo así, un aspecto fantástico, fundamentado en el deseo. O sea, y eso lo utilizan mucho, y ahí es donde tomo el término de David Smile,
donde dice que la fuerza de voluntad no existe. Y él no es solamente el único que lo dice, lo dijo Freud en algún momento, lo dijeron otros psicólogos en algún momento. ¿Por qué? ¿Por qué la fuerza de la voluntad no existe? Porque en ese aspecto el deseo es el que determina la mente y muchas veces es el deseo del otro. No sé si me hago entender en esa área. ¿Por qué el deseo del otro? Porque mi mente en sí misma se estructura a través de conocimientos del mundo exterior. Desde la intersubjetividad. Exacto. Uh-huh. Y lo que yo recibo es lo que el otro tiene para darme. Hay un aspecto ahí en medio de este concepto de resiliencia. Yo, así como usted choca un poco con los de la programación neurolingüística, yo choco a veces un poco con ese concepto. Y creo que como muchas cosas, creo que hay cosas valiosas y creo que hay cosas que no, de pronto no comparto. ¿Qué asunto me parece valioso este concepto? Es que le permite como a la persona como de pronto leerse un poquito y decir, hombre, hay unas capacidades, ¿cierto? Podemos salir adelante. Sin embargo, cuando uno lee eso con, digamos, con una cosmovisión cristiana, uno dice, pero esas capacidades no están ahí por el azar, o no están ahí de la nada. Esas capacidades las puso Dios. De pronto las personas, obviamente, cuando no tienen al Señor, no son conscientes posiblemente de que esas capacidades las puso Dios. Y es que a veces yo veo como, yo relaciono un poco la mentalidad positiva con la resiliencia, en tanto que desde el yo lo relaciono desde ahí. Porque, o sea, ya la mentalidad positiva si es un yo como a la potencia, ¿cierto? Es un yo recalcitrado. Este no es tanto, desde la resiliencia no es tanto, pero siento que es más porque no se es consciente, entonces cuando no se es consciente de que esas capacidades las pone Dios, de que Dios es quien nos dé la capacidad, por ejemplo, de abrazar, de construir, bueno, de apoyarnos los unos a los otros. Cuando uno es consciente, entonces uno se alude a esas capacidades a sí mismo, y en ese sentido, entonces uno como que también podría caer como en, digamos, como en cierta dificultad a veces cuando de pronto uno dice, no fui capaz. Ahí se maneja, creo, como cierta frustración cuando el Señor no está ahí como para reforzar esa idea de decir, sí, no eres capaz, me necesitas a mí. ¿Me hago entender? Ahora bien, yo no estoy, y creo, parte de lo que quiero anotar es que no es que esté promoviendo que seamos negativos, al menos lo digo yo, o sea, que seamos, porque es que creo que es la cosa que siempre dice la gente de la mentalidad positiva cuando uno les dice algo. No, pero es que esos comentarios negativos, pero es que esas, no, ¿para qué más cosas negativas? Yo creo que tampoco la idea es como ser negativos, ser realistas en tanto lo que tú dices de que la realidad es dura, es difícil, ¿cierto? Pero también yo creo que si la idea es que no nos enfoquemos en lo negativo, yo creo que hay que manejar un equilibrio para mí. Ni regodearnos en lo gris, pero tampoco aparentar felicidad. O sea, aparentar como que todo está bien. Es que lo decíamos desde un principio, no es lo mismo mentalidad positiva a pensamiento positivo. Uh-huh. ¿Cierto? El pensamiento positivo es un proceso de la mente, es uno de los procesos, ¿cierto? O sea, pensar es un proceso de la mente, ¿cierto? Y yo puedo pensar positivamente. ¿Cómo es pensar positivamente? Estoy en una dificultad, estoy viviendo algo difícil. Es empezar a tener una perspectiva diferente de esa dificultad que estoy viviendo. Ejemplo, es que pues el tiempo no es estático, ¿cierto? El tiempo cambia. Y si empezamos a generar acciones diferentes, es posible que esto que estoy viviendo, pero miren la palabra, es posible que esto que estoy viviendo cambie. Uh-huh. Es posible. Ajá. Claro. Porque entonces ya... Desde la mentalidad positiva dice, no,
siempre va a ser así, o sea, atráelo, exacto, es que exacto, sí, lo sí, coloca sí, como sí, una sí. obligación. Exacto. Es que No lo matiza. exacto, la mentalidad, porque como cubre todos los procesos mentales, entonces obliga. Hay una cosa que ahorita que hablaba Sergio, y no sé si ustedes han escuchado alguna vez hablando de este tema, un versículo que es muy mal usado. Filipenses 4:13, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y saca el tigre que hay en ti. ¿Es cierto? El fuá. El fuá. Sí. Muy mal usado, muy mal usado. Primero el texto no está hablando sobre eso, ¿cierto? El texto no está hablando, pero uno escucha mucho que esta gente que habla, los coaches, toda esta gente que tiene el tema de... Usan mucho a Dios. Sí, no, es que de hecho... Y la Biblia. De hecho, hay un tema ahí hay un punto en que uno dice, este man será pastor. La gente dice, este man tiene que ver algo, porque parecen charlas muy de iglesia, muy esperanzadoras, pero están permeadas de este positivismo que yo creo que el problema es que parece ser algo bueno, porque la persona que consume, por así llamarlo, esto del positivismo, lo ve como algo bueno. Es que desearme el bien está bien. La felicidad. Es que yo cómo voy a decir, no, mentalidad positiva, ¿cierto? Esto tiene que llegar, hay un dicho, no recuerdo bien, que si usted se prepara para lo más trágico, cuando pase lo peor no le va tan duro, algo así, no sé si no lo han escuchado, entonces es como que desee lo máximo que usted quiera. Un edificio que si no alcanza a tener el edificio, por lo menos va a tener una casa. ¿Cierto? Pero es como esa mentalidad. Las llamadas declaraciones de fe. Exacto. Ahora, por ejemplo, vos que os decías lo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo creo que a veces como que le quitan el Cristo. Simplemente dicen, todo lo puedo. O sea, todo lo puedo con el poder de mi mente. Y quitan, quitan el Cristo. Y miren lo muy interesante, que es lo que estamos viviendo socialmente, y es un boom social en este momento. ¿Qué me dice a mí qué es la ideología? ¿Qué me dice a mí qué es la ideología? La ideología es esa posición. Yo puedo ser lo que yo quiera ser, ¿cierto? Que hasta hacen el chiste con la Barbie por ahí. Que dicen que yo puedo, que como la Barbie yo puedo ser lo que yo quiera ser. Esa es una condición. A mí me parece muy, muy importante el tema de los matices. Y a veces, no sé por qué, de pronto por cómo estamos cableados, o sea, como parte del comportamiento humano, del deseo a que nos vaya bien. El hecho de que nosotros pensemos, por ejemplo, en que más adelante en el futuro tendremos dinero, tendremos comodidades, tendremos salud, tendremos una mejor vida. Creo que parte como del hecho de que, de cierta forma, nosotros no nos concebimos a nosotros mismos en un estado menor al que ya estamos. Por lo menos yo escuché una frase siempre que queremos decía, subir, es lo que estás diciendo. Sí, yo escuché una frase que decía que el cerebro humano no es capaz de autopercibirse muerto. O sea, usted no es capaz de usted mismo verse a usted muerto. O sea, no sé si me expliqué. Y no sé qué tanto se pueda como conectar eso con el tema de los coaches que estaba hablando Jorge. Porque realmente es una línea muy interesante el hecho de que hayan personas que por dar charlas, que por hablar, que por decirle al otro, tú puedes, vamos, levántate, tú tienes capacidades, tú tienes, reciban, aparte de que hacen un negocio de ello, no sé, le venden a las personas tal vez un mundo ideal, un mundo de fantasía. Y de cierta forma hay momentos en los que sí, uno puede decir como, esta persona que se quería quitar la vida no lo hizo porque un coach le dijo o lo ayudó. Pero también hay casos en los que uno ve a una persona que va a donde un coach y el coach le dice, no, monte una empresa, monte un emprendimiento. Deje el trabajo que tiene y vaya, monte empresa. Y entonces entran en quiebra.
Por ejemplo, yo investigué ahí por encimita. Por ejemplo, Tony Robbins, que es uno de los coaches mundiales, una mera, ¿cómo se llama esto? Una mera conferencia de él cuesta entre 2 millones de pesos a 11 millones de pesos. Supongo que la diferencia es como que usted puede hablar con él, está ahí, le estrecha la mano, tiene el número de teléfono y lo llama. Y hacen un negocio de eso. ¿Vos qué opinas, o sea, como de ese tipo de personas o de lo que hacen? Vamos a mirarlo desde el punto de vista del analista del mercado. Cuando yo estoy buscando un producto, ¿cierto? Yo me digo a mí mismo, yo necesito un asesor, porque yo no conozco nada del producto. Y voy a diferentes partes a mirar el mismo producto y en las diferentes partes voy a encontrar diferentes puntos de vista sobre el producto. Es más, me muestran otros productos. Y me muestran otros productos que me dicen que son mejores. Que si yo tengo desconocimiento, No puedo creer. pues yo voy a comprar eso que me dicen que es mejor. Pero el vendedor en su mentalidad, en su posición, puede estar diciéndose a sí mismo, estoy enguesado con esto. Y pues llegó a comprar, vamos a venderle, ¿cierto? Esa posición es una posición que sucede en todo momento, ¿cierto? Yo salgo a la calle y yo veo el letrero de una cosa, de otra, y estoy permeado totalmente todo el día de información. ¿Y qué me dice a mí ese entorno? Me dice, te estamos vendiendo, ¿cierto? Vos elegís qué es lo mejor. ¿Cierto? Ahí volvemos al término de voluntarismo. Vos elegís qué es lo mejor. Y al momento de elegir, si elegiste lo peor, fue tu problema. Fue tu culpa. Porque fuiste vos quien... Porque hay un dicho de las abuelitas, el que mucho elige, con lo peor se queda. ¿Cierto? Y hacen creer que esa es mi posición. Entonces, que ahorita decías, el cerebro no se puede autopercibir muerto, pero sí hace un intento de morir cuando no se logra el deseo. Y de ahí surge la depresión. ¿Por qué surge el término depresión? El término depresión es claro. Deprime, o sea, hacia abajo. ¿Cierto? A llegar a un punto de quietud. ¿Cierto? La persona depresiva se levanta en la mañana y dice, la vida no tiene sentido. ¿Por qué? Porque nada de lo que el entorno le está vendiendo lo siente que lo puede alcanzar. Porque a mí me dicen, usted puede, usted es capaz, usted todo lo tiene ahí a la mano. ¿Cierto? Y es a llegar a un punto del tánatos, de quietud. Y una persona depresiva, si bien no se puede percibir muerta, se puede matar. Claro. Cuando yo veo esto de los coach, digamos de los coach desde la mentalidad positiva, porque hay coach para muchas cosas, ¿cierto? No son los únicos, tampoco se puede generalizar. Pero digamos, cuando ese tipo de coach, yo a veces como que siento que todo está como en el país de Alicia, en el país de las maravillas de Alicia. O sea, todo es como tan fantástico y ellos promueven, o sea, ellos como que también ayudan a crear como cierta atmósfera, cierto ambiente en los que las personas están ahí. Pero a veces yo creo que esas personas hablan muchas veces desde la comodidad de su propio éxito, ¿cierto? Ellos digamos que esos quads famosos hablan del éxito y hablan de que tú sí puedes, pero son gente que en cierta manera Dios le permitió poder estar ahí, pero realmente está en una posición de privilegio, ¿cierto? Ese coach que tiene
más de 500.000 seguidores, que está monetizando y que está ganando, está hablando desde la comunidad. Y también otra cosa que veo con los coaches es que a veces como que plantean como una fórmula mágica que le sirve a todos. O sea, es una fórmula que no discrimina contexto de la persona, ni su contexto familiar, ni dónde nació, ni desde su genética, no. Es una fórmula, a veces, por ejemplo, cuando dicen, tengo cinco perlas para el éxito, o 5 pasos, ¿cierto? Y eso es una cosa como que acoge a todos por igual, y a todos como que les fuera a funcionar así como funcionaría como con un gurú, ¿cierto? Entonces también siento que, y hay uno que yo quería citar, que es Daniel Aviv, y quería citar algunas palabras de él en un video que vi que se llama ¿Por qué carajos no puedo cambiar? ¿Cierto? Ahí esa palabra de no puedo. Bueno. Y ahí dice, habla por ejemplo, le voy a citar algunos términos. Debemos tener mentalidad de rey y no de mendigo. Y cuando eso lo pongo versus a la contracultura del reino, pienso en que el Hijo del Hombre vino para servir, ¿cierto? Mientras, también por acá dice, no hay éxito que no se pueda alcanzar de rodillas. O sea, como queriendo decir como que hágale, esté de rodillas y siempre va a tener éxito. Pero ¿dónde queda la soberanía de Dios? Hay otra frase que dice, que habla acerca de que Dios es Dios de todos. Y esta la quería citar porque muchas personas lo ven como un coach, no sé si se autodenomina coach, pero pues tiene todos los rasgos de un coach cristiano. Pero es como que esa frase y muchas cosas de las que usa dan cuenta como ese sincretismo que él va cogiendo cosas de aquí y de acá. Eso de que Dios es Dios de todos es como una frase muy como para caer en gracia como con las demás personas. Entonces, yo me saldría un poquito del aspecto profesional y voy a hacer, digámoslo así, un espectador. No, una observación. Sí. Ok, listo. ¿Cuál es el principio del arrepentimiento? La aceptación del ser pecador. Si yo no acepto que soy un pecador, pues no me arrepiento. Qué interesante eso. Porque si yo no acepto que tengo un problema, yo no cambio. Y es un principio de la psicología. La psicología te dice a ti, tú tienes que aceptar que tienes esa dificultad. Y sí, claro, si yo no acepto esto, pues yo no voy a ir a consultar donde un psicólogo y le voy a decir, venga, yo tengo este problema, porque no lo he aceptado. Entonces no voy a hacer nada para mejorarlo. Pero si yo no genero una aceptación, van a venir aspectos muy estructurales de mí que me van a impedir el cambio. Y ahí viene una frase que es muy psicológica y muchos psicólogos la escuchan y dicen, las personas, y miren esto, nunca cambian. ¿Cierto? Hacen intentos de cambio, pseudo cambios. En apariencia. Ajá, generan apariencia de cambio, pero nunca cambian por su estructura. ¿Cierto? Diríamos, no se cambia por la estructura, no. No se cambia por un desconocer o no querer conocer esa estructura y por un no aceptarme que dentro de esa estructura, que soy yo, está esa dificultad que tengo frente al entorno con el que yo me relaciono. Quería aprovechar un concepto que vos dijiste ahí, es el concepto de poder. Lo mencionaste ahí entre líneas. Y es que yo siento que en medio de esta mentalidad positiva en relación con los coach, se vende como la idea de que hay un poder ilimitado. O sea, mientras que nosotros creemos que el poder ilimitado está es en Dios. O sea, yo creo que, o sea, por ejemplo, mientras yo digo, yo puedo, el poder está en la mente,
el Señor nos dice, no eres capaz, necesitas de mí, yo soy el que tiene el poder. Entonces hay como, y yo creo que en parte, como decíamos ahorita, Dios nos dio unas capacidades a todas las criaturas de Dios. Nos dio unas capacidades y creo que podemos hacer cosas, ¿cierto? Insisto, podemos construir, como decía esto ahorita, podemos crear cosas, pero somos una batería limitada. O sea, no... Y mientras que Jesús es como esa fuente ilimitada de poder. Y ahí veo que hay como un problema en el enfoque. Porque el enfoque, insisto, el enfoque sigue siendo como el yo. Y eso me recuerda como ciertas prácticas que yo creo que también se relacionan con esto. Y es el budismo, la meditación trascendental, que están tan enfocadas como en ese yo. Y para mí ese yo está sobrevalorado. Ese yo está sobrevalorado. Y también diría nuestros sueños están sobrevalorados. Uno a veces como que pone el yo en el centro, ¿cierto? Mientras que nosotros desde la contracultura del reino estamos proponiendo, no, el centro es Dios. Y Él en su misericordia y por su amor sostiene todas las cosas. Hay que entender esto, que se hace una lectura del yo como un yo supremo. Todopoderoso. Sí, pero no se hace la lectura del yo como el yo conciencia. ¿Por qué? Porque yo, ese yo que yo nombro, es lo que me permite a mí relacionarme con el mundo. ¿Cierto? Mas no es lo que me permite a mí estar sobre el mundo. Ahí entraría tal vez el... Yo le he escuchado mucho a Diego Rusarín, que es un filósofo de internet, de la relación maestro-esclavo, creo que es esclavo o maestro-estudiante. Y es que el estudiante necesita de la aprobación del maestro. Y el maestro, aunque tiene la aprobación del estudiante, porque el estudiante lo ve por encima de él, el maestro necesita otro maestro que le dé aprobación. Y de pronto parte el yo de yo sentirme superior a alguien más. O yo verme inferior a alguien más. Sí, claro, y caemos en el cuento del supuesto saber. ¿Cierto? Es que yo soy el supuesto saber, yo me las sé todas. ¿Cierto? Y eso es una equivocación, porque claramente pues no me las sé todas. Y ahí es donde entran estos coaches y todo esto que entran con todas estas teorías mágicas. ¿Cierto? Porque tienen una respuesta mágica a todos los problemas. O sea, todos los problemas del mundo se pueden solucionar si haces y sigues estos pasos. ¿Cierto? Y claro, somos seres singulares y dentro de nuestra singularidad, pues habrá quien se introyecte demasiado en esa área y que le funcione. ¿Cierto? Pero uno entre un millón. Y mientras lo practique, porque el día que lo deje de practicar, ese día se le olvida y vuelve a ser el de antes. Hay una cosa, frente a lo que dices que no lo quiero dejar pasar. Este tema es como lo general. No sé si han visto una cosa que a mí me causa mucha risa, mucho humor, el tema de los horóscopos. Aries, es tu día, tal cosa. Pero ¿cuántos Aries hay en el mundo? Pienso que esta persona está diciendo les aplica a todos. En diferentes condiciones, en diferentes extracto contextos. social, todos los aplica. Y es a lo que decía Román al principio, y la realidad. O sea, hay personas que tienen un contexto, una realidad, pero de eso se olvida, eso no existe. O sea, yo no me paro en mi realidad, en mis capacidades, en lo que de verdad está a mi alcance. Y partiendo también, quiero relacionar con el tema de lo que decía ahorita de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy mal pensado, muy mal. Probablemente el texto está hablando más, o Pablo cuando decía esto, todo lo puedo en Cristo, ustedes saben, está hablando más es que, Pablo está hablando más es sobre lo que Dios me encomendó hacer, todo lo puedo. ¿Sí? Está hablando más es de que si Dios me encomendó hacer esto, todo lo puedo.
porque hay un principio como en la Biblia en el que si Dios te dice, libera a mi pueblo, y Él dice que está contigo, Él te acompaña en eso y te da los recursos y está con vos, entonces todo lo puedes en Cristo que me fortalece. No es que yo, ¿cierto? No es el centro, no es yo, es que si Dios te dijo que lo hagas y Dios está ahí, Él es a la final quien lo está haciendo. Él es el centro. No yo. Es que empezando porque el yo no tiene poder alguno. Si nosotros nos miramos a nosotros mismos, el mismo yo del cual nos vanagloriamos es subordinado a nuestro super yo. O sea, tenemos un yo por encima de ese yo. Y que nosotros decimos como así, o sea, hay alguien más dentro de nosotros. Sí, hay una voz que llamamos pensamiento que nos dice a nosotros cómo nos tenemos que relacionar con ese entorno. ¿Cierto? Y desde allí entendemos que todos tenemos una limitación. ¿Cierto? Y desde esa limitación debemos comprender que en parte actuamos por lo que somos, en parte actuamos por lo que nos rodea, y es correlativo, y en parte actuamos por lo que nos permite actuar. ¿Y qué es lo que nos permite actuar? Y no digamos lo que, sino quién nos permite actuar. Si Dios no nos permite actuar, no actuamos. O sea, y la misma creación nos lo muestra. Así es. ¿Cierto? Yo salgo de mi casa en la mañana y digo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro. Y yo ya llevo un plan de acción. Y resulta que me encuentro con este problema, con esta dificultad. Pero nosotros somos muy cabeciduros y no nos gusta que nos digan que no. Y parte de la respuesta a todo lo que hacemos también es no. Explico, con mis pacientes, hay pacientes a los que se les dificulta decir que no. Todo es sí, 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 y eso les genera problemas, y genera angustia, sí. Lo necesito conocer. Sí, y hay personas de esa manera y tienen dificultades con sus parejas y tienen dificultades en muchas áreas porque se les dificulta decir que no. Entonces cuando se les confronta y se les dice, ¿usted sabe por qué se le dificulta decir que no? Porque usted proyecta su no en la otra persona y usted sabe que a la otra persona le va a disgustar que le digan que no. Entonces, como a usted le disgusta que le digan que no, entonces para no disgustar a la otra persona, Dice que sí. o sea, para satisfacer a la otra persona, para agradar a la otra persona, porque es un principio de nosotros, tratamos de agradar al otro. De ser aceptados. Sí, y es un esfuerzo que hacemos. Entonces le decimos que sí. De pronto vamos a... esta parte sí un poco como más densa porque hemos hablado de algunos conceptos. Vamos a tratar de refrescarla un poquito con algunos casos. Okay. Tenemos el caso de un youtuber influencer, Guille Aquino, que publica un video en el que él hace un sketch, es algo pues dramatizado, y él llega a una editorial como trabajador nuevo y entonces empiezan a pensar qué titulares le van a poner a las noticias, ¿cierto? Y él sugiere unos titulares y vamos a ver luego qué titulares ponen. Entonces yo se los voy dando y ustedes opinan respecto a eso. ¿Qué titular sugirió él? Se duplicó el índice de indigencia, ¿cierto? Es un titular que él sugiere. ¿Y cuál es el titular que resulta después de esa reunión en el que abunda la mentalidad positiva? Es pasiones argentinas, la decencia de los que buscan entre la basura. Amarillismo. Pero también hay como el asunto que me llama la atención en esta que de hecho es un titular
real de un noticiero argentino que se llama, una prensa argentina que se llama El Clarín, es que como que tratan de dibujar la realidad de una manera, digamos, más agradable. A veces en algunos medios de comunicación se tiene la tendencia como que no seamos tan negativos, hay que cargar esta realidad de positivismo y ta 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 y ta ta ta. Mientras que él propone algo que es concreto, digamos, que se ve desde las necesidades concretas, y es que hay indigencia, ellos lo venden como algo bonito y dicen que es una pasión argentina, la decencia de los que buscan entre la basura. Otro titular sugerido: aumenta la edad pensional. Guille propone ese. ¿Y qué resulta en esa reunión, en ese staff de mentalidad positiva? Un nuevo desafío en el mundo laboral: prepararse para trabajar hasta los 80 años. O sea, lo venden como un desafío, no como una, como decías vos, como una problemática. Y es que hay una problemática en el asunto de la edad pensional. Siempre hay como unos debates de que si la subimos, la mantenemos, pero acá lo venden como que no es un problema, es un reto, es un desafío, Una oportunidad. es una oportunidad. Hay un principio. Perdóname, y solo para cerrar acá, para citar que este es un artículo de La Nación. Ok. Entonces miremos que no son Muy bien. cosas salidas. Ajá. Hay un principio, y es que la palabra tiene poder. Y no es solamente, o sea, es el principio filosófico, es el principio psicológico de que la palabra tiene poder. Y lo que se dice actúa en el otro y actúa en mí. ¿Cierto? ¿Y actúa desde qué principio? Desde el inconsciente. Y generar un inconsciente colectivo es una finalidad de ciertos poderes, donde le hacemos ver a través de un discurso a las personas no lo que está sucediendo, sino lo que queremos que vean y lo que en sí quieren ver. Volvemos al punto: ¿a quién le gusta sufrir? Y si bien algunos dicen que se goza en el sufrimiento, nadie goza en el sufrimiento. A nadie le gusta sufrir. Es la fantasía de que en el sufrimiento hay un goce. ¿Por qué? Porque hay una ganancia. Entonces miren el discurso. La decencia de los que se alimentan de la basura. ¿Cierto? En vez de decir hay un incremento de la indigencia. Miren la frase. Y entonces en esa frase entendemos que las personas no quieren sufrir. Y entonces, wow, estas personas no sufren alimentándose de la basura. Les gusta alimentarse de la basura. Han logrado salir adelante. Exacto, es un logro que se alimenten logro. de la basura. Yo a veces veo como que en esta noción de la mentalidad positiva respecto a esto, que a veces pareciera que tiene como un acento como ahistórico. Me quiero explicar con eso. Hay como una discusión una discusión de vieja data entre idealismo y materialismo. Ahorita que hablabas, por ejemplo, de la ideología, de la idea, o sea, todo eso está relacionado con el idealismo. Digamos que esta mentalidad positiva tiene como esa tendencia ideal, desde lo que se cree, es demasiado subjetiva, pero no retoma como nuevamente como las condiciones materiales, o sea, algo como muy en la nube, algo muy abstracto y etéreo. Y yo siento que al idealismo, para mí le falta como tener presente como las condiciones, las necesidades concretas. Y ya pues nosotros desde la perspectiva del reino decimos que bueno es mirarlo desde la perspectiva de la justicia del reino. Pero al materialismo también parece que le falta como esa espiritualidad que también vemos en el Sermón del Monte. O sea, hay siempre como, y digo que tiene como un acento histórico, porque es como que
no reconoce que hay algo antes, no reconoce un contexto, no reconoce como una realidad. Ahora también que pensamos en estas noticias, y vos que haces parte de todo, digamos como de los profesionales de la salud mental, yo me he dado cuenta que hay personas a las que se les recomienda que no deben ver noticias, ¿cierto? De pronto por su salud mental, de pronto hay gente que estará muy grave, pero creo que en general las personas, aunque todos creo que estamos algo rotos, siento que a veces como que queremos aislarnos de las noticias, queremos en cierta manera como aislarnos, hay como una especie de aislamiento como de la realidad, hay un negacionismo, o sea, como negar la realidad. Y a veces yo lo veo, pues hablando pues como de estas noticias que acabamos de ver, y a veces lo relaciono como cuando algunas personas se drogan para aislarse de la realidad. A veces veo como esa misma actitud, como en estas personas que como que quieren negar la realidad. Y este sketch es de un argentino. Qué pena hago la relación tan abrupta ahí, pero la voy a hacer. Y es que tengo entendido que en Argentina a veces se maneja a veces un poco como más de lo que de pronto uno está acostumbrado. El esoterismo, como todas estas prácticas de la nueva era. Y como decía Jorge ahorita, me parece que todas esas cosas de las energías, del horóscopo, casan muy bien con la mentalidad positiva. O sea, hacen como una simbiosis perfecta. Estas personas, por ejemplo, a propósito de eso, hay un documental de la DW que habla acerca de todo esto de las energías y todo esto de las gemas y todas estas cosas, y muestra en ese documental que hay influencers motivando mucho la compra de gemas costosas, de todo esto pues de las piedras, nuevamente el esoterismo de todo lo que estoy hablando, pero tal el documental muestra de dónde vienen esas gemas costosas. Muestran que muchas de ellas vienen de Madagascar, de niños que han sido menores explotados para que las personas consigan eso a altos precios y a ellos les dan una miseria. Entonces nuevamente cierro con esa relación que hice al principio. Hay como una desconexión entre la idea y las necesidades concretas. Bueno, ahí tendría uno miles de ejemplos, ¿cierto? El cambio energético, por ejemplo. Sí. De ahora, que nos quieren vender la idea de cambio energético y de dónde están sacando el material para las baterías de los carros eléctricos, ¿cierto? Y vamos a ver las minas de donde sacan esto y son niños en unas situaciones impresionantes. Bueno, les voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes por qué le dan una moneda a una persona en la calle que la pide? Yo no lo doy. Yo depende. Para que no me dañe el carro. Pero digamos que le dan la moneda. ¿Por qué Hagamos se el le da? ejemplo. ¿Por qué se le da la moneda? A veces es el principio de la gente, de la compasión, ¿cierto? De la gente que como que lo ve y dice, yo no quiero estar así, o ve a mi mamá ahí en esta señora que me está pidiendo. Pienso que es... Miren, hay dos, está esa como una parte, hay dos partes. La una, por egoísmo. Porque yo siento compasión. La compasión es un sentimiento horrible. Qué pesar. ¿Cierto? Entonces le doy la moneda y es como si yo estuviera pagando para dejar de sentir eso. Entonces me voy con la sensación de la mentalidad positiva, de que hice algo bueno, positivo, para mejorar el mundo, así sea con una sola moneda, y desaparece esa sensación. Y segundo, porque está la proyección. Si yo fuera el que estuviera pidiendo y a mí nadie me da una moneda, ¿cierto? Entonces le doy la moneda porque me la estoy dando a mí mismo. Hoy por ti, mañana por mí. Me la doy a mí mismo. Y sí, surgen una infinidad de ideas, que la cadena de favores, por ejemplo,
que si yo hago algo bueno, a mí se me va a devolver eso bueno. Entonces lo estoy haciendo por la otra persona que necesita el sufrimiento, lo que estoy observando de esa persona, el sentir, o lo estoy haciendo para evitar sentir, lo estoy haciendo para darme a mí mismo. Si vamos entendiendo esto. Sí. Qué interesante. Quiero también que miremos algo. Ahorita hemos hablado de los gurús, de los coaches y todo eso, pero también pienso que hay unos personajes que están ahí y son el tema de los influencers. Hoy en día tan usado este tema de los influencers. Hemos hablado en otros podcasts sobre el tema de redes sociales y vemos como un influencer que en verdad le hace mucho honor a eso, influyen mucho. Uno dice, a mí no, pero hay un montón de gente que sí, hay que aceptarlo, ¿cierto? Y entonces te imponen modas, incluso estilos de vida. Tienes que orar así, tienes que tener esto, tienes que hacer tal cosa. Y entre todos esos hobbies, por ejemplo, hay unas cosas que hoy tienen mucha fuerza. El tema fitness, el tema de los deportes, el tema del emprendimiento, ¿cierto? De ser tu propio jefe, ¿cierto? Emprende tú, o sea, no tienes que depender de nadie, emprende tú puedes. Tú puedes. Y el tema del deporte también lo veo como, no sé ustedes, que quiero traerlo a la mesa y que ustedes me den su opinión. El tema de los deportes es porque veo que la gente siente que practica el deporte y uno diría, no, es salud. No, es más un tema del ego, pienso yo. Es un tema más de que en medio de ese esfuerzo físico estoy logrando algo para mí, sea verme bien, sea, no sé, estar a la moda, que todos vean, si ustedes ven, es una moda hoy en día. Yo estoy fuera de moda porque no voy a un gimnasio ni a cotizar nada. A mí me da risa porque en una época los chicos llegaban a consulta y ¿qué quieres ser cuando estés mayorcito? Futbolista, como James Rodríguez, ¿cierto? Y hoy le dicen a uno, yo quiero ser influencer, ¿cierto? Es muy llamativo porque sí, es eso lo que está sucediendo, pero no lo podemos generalizar como todo, ¿cierto? Hay que mirar la frase de los abuelitos, que decían, ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre, ¿cierto? O sea, no podemos empezar a globalizar ciertas situaciones y generalizarlas, porque el esfuerzo, la disciplina, la dedicación en el deporte, ¿cierto? De alguna manera tiene que tener algún resultado positivo. De pronto no el que yo espero como deportista, pero sí voy a encontrar mejoras, ¿cierto? Lo que yo entiendo, o sea, no solamente con el deporte, los coach suelen también hablar de, o sea, como las reglas más generales que yo he escuchado es, levántate antes de las 5 de la mañana. Cuando te despiertes, no utilices el celular durante 1 hora. Haz 20 minutos de ejercicio, 20 minutos de lectura. Lee un libro. Lee un libro. Come proteínas, come ensaladas, trabaja no sé cuánto tiempo, acuéstate para dormir 8 horas, 9 horas de sueño y repite. Y o sea, es lo que vos decías de que hacer ejercicio no está mal. Lo mismo diría yo de no está mal leer, no está mal levantarse, no está mal comer bien, no está mal como trabajar el tiempo que uno debe trabajar, sino que creo que es como el enfoque que le dan de que haciendo solamente eso ya usted va a ser exitoso. Sí, hay que entender una cosa. El principio, por ejemplo, todas estas técnicas no son técnicas de los coaches, eso es de la psicología cognitiva. Y la psicología cognitiva lo hace porque una tendencia de la depresión, como lo decíamos antes,
es la quietud total. Entonces, para luchar en contra de la depresión se le dice a la persona, listo, si usted está quieto, muévase y haga actividades. La dopamina, el hacer. Sí, haga actividades que le permitan contrarrestar esa quietud. Y entonces genere una disciplina que le permita a usted generar esa actividad y dejar de pensar en esos otros pensamientos negativos. Pero ahí es donde viene lo otro, lo negativo, que es focalizarnos en que es, digámoslo así, la receta mágica, como lo hemos dicho ya, a todos los problemas. De pronto yo lo que he notado es con deportistas de alto rendimiento, ya desde la competencia, pues ya como una profesión. Por ejemplo, yo escuché a este Anthony Zambrano, el que se ganó la medalla de plata en los Olímpicos. El atleta, el hombre, cuando terminó la carrera dijo, no hay nada imposible, ¿cierto? Y yo veo que esas nociones como de todo se puede, no hay nada imposible, que a veces veo en algunos deportistas de alto nivel, lo mismo que en algunos emprendedores, a veces lo veo como muy, muy marcado, ¿cierto? Y yo también entiendo, yo comprendo que en medio de un mundo en el que, hombre, las personas que más amamos nos hacen daño, nuestros jefes nos explotan, la vida vale 2.000 pesos, o sea, en un mundo tan complejo. Yo entiendo que eso es como que recurrimos como a darnos moral, como a motivarnos, pero me parece que ya esa motivación como que ya se sale del límite, como así que no hay nada imposible, Sí, o sea, eso es insano. ya como así que no hay, y obviamente, insisto, él lo dice desde su posición de logro, de un logro que yo siempre insisto, nos lo permite Dios, las cosas que nosotros, porque pues si alguien cae en alguna enfermedad, si alguien cae en alguna desgracia, Dios lo quiera, o sea, no lo digo como lo que deseo, sino porque Dios lo quiso. Entonces, esas cosas como que hay como que no me hacen clic. Entonces, en medio como de esa realidad de los deportistas, uno de algunos pues de alto nivel, uno a veces como que nota eso, nota que es como una base. Y también, eh, respecto a los emprendedores, a veces yo como que noto que también habría que preguntarse cuántos de esos emprendedores lo lograron, porque nunca nos cuentan las historias de los fracasos. O sea, y no estoy diciendo que emprender esté mal. Jorge tiene su emprendimiento, mi familia tiene un emprendimiento que es una sastrería. Emprender no está mal, sino que el asunto es como que nos venden esa idea como que todos podemos, como que, pero ¿qué hay de los que fracasan? Principio de realidad, principio de deseo. La realidad nos va a mostrar que tenemos limitaciones. El deseo nos lleva a nosotros no a persistir, sino a, ¿cómo lo diríamos en otra palabra? A ser tercos. Porque ya no es una condición de persistencia, ya no es una condición de disciplina, ya no es una condición de esfuerzo, ya es una condición de terquedad. Y, claro, y claramente la terquedad no surge del emprendedor o del deporte, surge de la competitividad. Es que y eso se lo enseñan a uno desde pequeño a veces en los hogares. Le dicen a uno, es que usted no es menos que nadie. ¿Cierto? Lo que el otro hace usted lo puede hacer igual o mejor. Claro. ¿Cierto? Y aparece esa competitividad. Y, por ejemplo, lo vimos en Abel y en Caín. ¿Cierto? ¿Qué pasó con Abel y Caín? ¿Cierto? Pues Caín no llevó tampoco una mala ofrenda. Pero, ¿qué sintió?
y por qué hizo lo que hizo. Eso de la competitividad me parece a mí como tan... O sea, a veces me parece algo de pronto irracional en el hecho de que no todos tenemos las mismas capacidades. Ajá. Y volvemos atrás, que hemos dicho siempre como cuando uno dice que todo lo puedo y todos podemos, ¿dónde quedan las múltiples capacidades que hay? Y se vuelve tóxico el hecho de decir yo puedo, tú puedes, todos podemos, porque la otra persona tiene unas capacidades diferentes a las mías. Por lo que yo tengo mejores habilidades en ciertas áreas que la otra persona puede tener bajas, digamos, bajo ese nivel. Y yo puedo tener bajo nivel en unas áreas que esa persona tenga elevadas o altas. Hace 15 días tuve una conversación con unas personas y estábamos hablando del término de inclusión y cuál era la verdadera inclusión, Inclusión. ¿cierto? La verdadera inclusión es esa que estás nombrando. O sea, es entender que no todos los demás tienen las mismas capacidades que yo y puedo hacer parte de ese entorno en el que yo me muevo, esas personas que no tienen esas capacidades. Inclusión no es el cambio de un lenguaje, inclusión no es una ideología. Inclusión es que aquella persona que tiene esa limitación está conmigo que no la tiene. Claro. Y hablando un poquito de eso del egoísmo, nosotros tenemos aquí unas frases célebres que hemos escuchado toda la vida y pues como quisiéramos como ponerlas y pues que cada uno opine qué piensan de ellas. Creo que siempre que yo he escuchado esas frasecitas yo siempre he puesto mala cara. Por ejemplo, querer es poder. Es que si usted quiere, usted puede. Métale moral. Esta es súper conocida. El pobre es pobre porque quiere. Y hay un reto muy interesante. Dígale a un coach de esos que dicen el pobre es pobre porque quiere. Lléveselo a una zona de África o lléveselo a una zona de nuestro país donde sean muy pobres y vaya, dígales eso. ¿Con qué cara una persona es capaz de decirle a alguien con muchas dificultades es que usted es pobre porque usted quiere ser pobre? Y claro que, por ejemplo, esa frase, pensando un poco más, como más a fondo, esa frase es complicada, porque no es solamente el tema de la voluntad lo que siento que lo carga ahí, o sea, no está cargada solamente de por qué quiere, porque no se lo ha propuesto, sino que también está hablando de que del fin, ¿sí? de cómo lo consigo. ¿Sí me hago entender? No importa lo que hagas, pero si tú eres pobre es porque no has querido traquetear, no has querido hacer esto. O sea, ahí están los medios, ahí está OnlyFans. Las muchachas, la que no se acuerda es porque no quiere facturar. Otra frase, el que persevera alcanza. Y eso nos lo dicen los papás, los abuelos. El que persevera, porque cuando lo ven a uno estresado haciendo algo, dijo el que persevera alcanza. Si lo crees, lo creas. Como mucho de esto de la ley de la atracción, del si yo lo pienso y yo vibro, lo traigo. El secreto. Sí. Y póngale fe que eso va a ser así. Como ya está dicho, ya está declarado, bueno, usted no más. Y eso que hay muchas más, si nos vamos a la iglesia, hay muchas más. Ahorita vamos a la iglesia. Todas estas frases vienen de concepciones asiáticas. O sea, ninguna es occidental. Esto viene del budismo, del hinduismo, de otras concepciones, que tenemos que admitirlo. Mucha de la psicología asume estas prácticas, ¿cierto? Y le entregan a la persona ese pensamiento.
¿cierto? El que persevera alcanza. Pues parafraseemos la frase, si vamos a hacerla un poquito más objetiva, ¿cierto? El que tiene disciplina mejora, pero no necesariamente alcanza. No necesariamente. Hay, ahorita pues sumándome como esas frases que nos comparte José, hay este programa día a día, yo no lo veo, pero a veces pues resulta que aparece por ahí. Y yo a veces veo como una actitud a veces en los presentadores que la verdad me parece a mí que es cansona. Y es que se ríen hasta para pelear. O sea, son como que a veces tienen una discusión con alguna persona, sobre todo visto que con Giovanni tienen como sus tensiones y se ríen hasta para eso. O sea, es algo que me parece hasta agotador. O sea, es como que, y como un presentador digno de su profesión, a veces creo que mal enfocado me parece a mí como que siempre hay que sonreír, siempre hay que transmitir brillo, ¿sí ves? O sea, ¿sí ves como, Sí, 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 como te estoy mirando ahora? O sea, siempre hay que... Entonces esas cosas como que son cansona. Y un contraste para mí respecto a eso, quería leer un texto bíblico de Santiago, capítulo 4 del 13 al 16, respecto como a todo esto como de que yo puedo, todas esas frases que mencionó José. Dice, ahora escuchen esto. ¿Ustedes qué dicen? Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. Pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. O sea, es como un enfoque muy diferente. No es, no es querer es poder, no es que yo puedo, no es ponerlo como en esos superlativos, es si Dios quiere. Santiago nos Es invita como que, a eso. sí, es que perdemos la condición de subordinación. Nosotros no somos seres supremos. La nueva era, por ejemplo, y los agnósticos nos venden la idea de que somos dioses, ¿cierto? Y que como somos dioses, entonces estamos sobre la creación. Nosotros no estamos sobre la creación. Somos creación. Y pues Dios es el director, nosotros somos una banda, ¿cierto? Y si Él nos dice que levantemos la mano, deberíamos. No la levantamos, porque a tercos no nos sigue nadie, pero deberíamos de levantar las manos. El término obrar en justicia, que nos entregan mucho. ¿Cuál es la justicia de Dios? Y es una pregunta que les hago. ¿Cuál es la justicia de Dios? Pues es una pregunta que es amplia, amplia. Digamos, pero digamos parte de esa justicia es que la paga del pecado es muerte. Parte pues como de... Y Sí, también parte de esa justicia es la obra de Jesucristo que nos justifica. pero mira, parte. Ujú. Pero para nosotros, ¿qué es obrar en la justicia de Dios? Seguir sus mandamientos. ¿Cierto? Si yo no sigo sus mandamientos, estoy en pecado. Y pues la paga del pecado es muerte. La muerte, claro. Es la consecuencia del no actuar. Y es lo que nosotros aquí a través de Contracultura hemos hecho, de hablar sobre que los mandamientos que Dios pone, incluso mucha gente dice, no, ¿y Dios para qué nos dice que, no sé, o sea, es que suena hasta charro uno decir, Dios para qué nos dice que nos robemos? O sea, suena charro eso. O sea, ¿para qué están hechas las leyes? O sea, los 10 mandamientos que conocemos son como
la forma más visible que todas las personas entienden la ley de Dios, la justicia de Dios. Y si uno analiza cómo están estructurados, en ninguna parte dice porque yo me beneficié. Dice Dios, pues, no en ninguna parte de los 10 mandamientos Dios dice, es que si usted hace eso, yo voy a ser más poderoso. O yo voy a, no sé, voy a ser más rico. Lo que dice, no robarás. Porque es que si uno roba, se está arriesgando a que lo maten, a que le roben a uno también. Si uno, o sea, el enfoque que tienen los 10 mandamientos, lo que yo he estudiado un poco, es la relación con Dios y la relación con la persona, o sea, con la sociedad. ¿Cómo me relaciono yo con Dios y cómo me relaciono con la sociedad? Es que la norma es una contención. Si yo me salgo de la contención, ¿qué hay fuera de la contención? Caos y muerte. O sea, si no hay que lo contenga, es un marco, es estar enmarcado dentro de esa norma. Si esto se rompe, lo que hay es caótico. Es la analogía del presidente de Argentina, no sé si lo han visto por internet, que toma la película de Jim Carrey, El Todopoderoso, donde a Jim Carrey empieza, cuando se le otorga el poder de Dios en la película, empieza a escuchar voces y eso se le vuelve problemático. Entonces él le dice a Dios, ¿y esto que estoy sintiendo qué es? Y entonces él le dice, es el trabajo, ¿cierto? Vaya y empiece a responder, porque el ser humano hace las súplicas, ¿cierto? Y entonces Jim Carrey se le ocurrió una gran idea. Sentarse enfrente del computador y colocar un sí a todo y responde que sí a todo, ¿cierto? Entonces todo el mundo se gana la lotería y como todo el mundo se ganó la lotería, entonces lo que les tocó de la lotería fue muy poquito, ¿cierto? Y entonces Jim Carrey sale de su casa y todo está en llamas y es una condición caótica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hay orden, no hay norma. Claro. ¿Cierto? A veces nos cuesta a nosotros decir, en nuestras súplicas saber que si la respuesta se demora o que no hay una respuesta, es porque tal vez la respuesta de Dios es no. O sea, eso no te conviene. Eso no es lo que yo quiero para ti. ¿Cierto? Y porque tal vez yo tampoco esté obrando en justicia. El tema de entender esa justicia es complejo, es algo más amplio y quizás a eso le tendríamos que dedicar otro podcast para comprender mucho ese tema de la justicia de Dios, de los mandamientos. Porque en realidad, como decía José, toda esta ley que Dios nos presenta, nosotros decimos es que es para Dios. A la final eso es no entender lo que Dios nos está presentando en la Biblia. En realidad es algo que nos beneficia como humanidad. O sea, en realidad los mandamientos, a la ley de Dios es para beneficio de nosotros. No es para Dios. Él no necesita eso. Es más para nosotros. Pero quizás eso es otro tema. Volviendo al tema de esto de las declaraciones, de lo que estamos hablando. No sé si ustedes han visto un video, ya algo viejito, alrededor de la muerte de Julio Melgar, ¿recuerdan? Es un adorador, un cantante cristiano, y en una de esas tantas teletones y de transmisiones y de cosas que hicieron pues alrededor de la enfermedad de Julio, salió esta señora Christine de Claire. ¿Sí? ¿Han escuchado? No aceptamos un no por respuesta. Hágame el favor. ¿Qué piensan ustedes de eso? Lo nombrábamos ahorita, en principio. No es lo mismo una declaración de fe a hacer lo que es voluntad de Dios. Declarar es como decirle a Dios que tiene la obligación de cumplir. ¿Cierto?
Porque, que es que estamos declarando las promesas de Dios. Sí, es claro que Dios nos entrega unas promesas y nosotros esperamos en las promesas de Dios. Pero no es de nosotros declararlas como una totalidad en nosotros. Porque como lo venimos diciendo, la voluntad de Dios puede ser la contraria a lo que nosotros queramos. ¿Cierto? Y tal vez para mí, esas promesas que Dios tiene, no las tiene para mí, las tiene para alguien más. Yo insisto también como en el asunto, así como tú vuelves atrás, yo te voy atrás con una cosa. Sí, porque uno como que se va retroalimentando, ¿cierto? Es el tema del negacionismo. O sea, yo insisto, así como algunos alemanes niegan que lo que pasó en el holocausto nazi no pasó, así como algunos lo niegan, siento que a veces como que nosotros también negamos la realidad, porque puede que sea dura, ¿cierto? En este momento, pues como decía George ahorita, Julio estaba enfrentando un cáncer. Y a veces yo creo que hay una práctica que también uno ve en algunas personas en negar la palabra cáncer, por ejemplo, ¿cierto? En decir, no la voy a nombrar porque no le voy a dar como el poder. Y al ver esto que pasó con lo que nos está compartiendo George, yo sí creo que hay que como caer en cuenta de que eso es como que estamos negando la realidad como algo más complejo, como algo, puede ser doloroso, me imagino que debe ser muy doloroso reconocer que hay un cáncer, o sea, debe ser algo pues muy fuerte. Y creemos que Dios también tiene el poder de actuar de acuerdo a su soberanía y sanar a las personas, ¿cierto? Pero como bien decías, es como que no nos estamos subordinando a la voluntad de Dios. Estamos negando. Inclusive no solamente es un asunto negacionista a nivel general, sino que en cierta manera creo que también estamos negando a Dios cuando tenemos como esa práctica. Es que lo hacemos y lo hacemos constantemente. Nosotros creemos que Dios está al servicio nuestro. ¿Cierto? Cuando pedimos, no le pedimos dentro de esa voluntad de Él, sino que le pedimos es como usted tiene la obligación de darnos. ¿Cierto? Y entonces no somos nosotros quienes estamos al servicio de Él, sino que lo ponemos a Él al servicio de nosotros. Incluso como digo, distorsionamos la palabra diciendo, es que tu palabra dice que pidan en mi nombre y tú harás. Ajá, pedid y se os dará. ¿Cierto? Entonces asumimos que es una verdad. ¿Cierto? Y el Señor lo dice en la oración, cuando les enseñó a los discípulos a orar. Hágase tu voluntad. Le dice al Señor, hágase tu voluntad. No es hágase nuestra voluntad sobre la tuya. De hecho siempre que pienso en esto, se me viene a la mente Hebreos 11. Recordarán el famosísimo, la galería de la fe, que muchos le han puesto como nombre. Ahí está diciendo, por la fe Abraham hizo esto, por la fe Noé, y está hablando de todos esos hombres de la fe que creyeron y que Dios dijo iba a hacer esto, y ellos creyeron, y dice que toda esta gente creyó. Pero en el versículo 13 y finalizando habla de unos que no recibieron lo prometido. Y entonces, ¿cómo queda el que no recibe? Claro. ¿Cierto? Lo que decías ahorita, el negacionismo. A nosotros no nos gusta recibir un no por respuesta. ¿Cierto? Y siempre vamos a estar en esa condición. Es que yo deseo, es que yo quiero. Es que y volvemos otra vez a la mentalidad positiva y a todos estos aspectos que hemos estado dándole vueltas el día de hoy, ¿cierto? Y simplifiquémoslo, no nos gusta que nos digan que no. Es verdad. Como para que vayamos finalizando, pues esta charla ha estado bastante interesante, ¿no? Creo que de los mejores podcasts que hemos tenido. Y ahorita que hablamos sobre Christine de Clario y sobre, pues, como
lo que se está viendo en las iglesias ahora, y eso viene incluso ya hace tiempo, el tema del evangelio de la prosperidad, donde decían, si usted invierte tanto dinero, si usted ofrenda tanto, el Señor te va a dar la casa que estás pidiendo. Ate y desate. Incluso había un canal de televisión donde uno mandaba un mensaje de texto con cierta cantidad de dinero, porque tenía que ser con cierta cantidad de dinero. Y en el canal imprimían la hojita y la ponían en un montículo y el pastor ponía la mano y oraba. Y declaro que es todo lo que hay en esta pila de hojas, ya que ellos sabrán. Las personas que conozcan el canal ya sabrán a qué me refiero. Y tremendo, le damos órdenes a Dios, ¿no? Le decimos a Dios, vea, usted tiene que hacer eso. Y entonces, Ahora mismo. como para que hagamos algo de autocrítica, ¿creen ustedes, incluso yo me meto ahí también, creemos nosotros que nos hemos permeado como cristianos hacia ese lado de la mentalidad positiva? Como a ese lado porque incluso uno lo escucha, lo que decía Checho, de no hablemos del cáncer porque es que no, usted está sano, declare que usted está sano. Usted es sano en el nombre de Jesús. Es evidente, pues digámoslo que uno a medida que va pasando el tiempo y que va conociendo, va saliendo de ciertos errores. No quiere decir que no estén errores todavía, ¿cierto? Y que es la obra que el Señor va haciendo en uno a medida que va pasando el tiempo. Pero sí se empieza a escuchar, o se ha escuchado en el transcurso del tiempo, personas que le dicen a uno, esa casa es la que el Señor me va a dar. Esa casa es. Y le pone el piecito. Sí, no, va, hermano, ore por mí, porque es la casa que el Señor me va a dar. Pasaron 20 años. El Señor sí te dio la casa. No, lo que me ha dado es problemas. Oiga, debo hacer lo que tengo. Casa. Ese punto es el punto de lo que estamos confesando, ¿cierto? Que es la confesión de nosotros de fe. Miren la diferencia, no es declaración de fe, es confesión de fe, ¿cierto? Nuestra confesión de fe es que creemos en Dios, ¿cierto? Creemos en Jesucristo. Pero ¿cómo es creer en Él? Sí, O cambiamos la frase, o le creemos a Él. Muy bien. Por ejemplo, ahorita esa palabra me parece clave, porque a veces yo siento, porque en este asunto de la mentalidad positiva se maneja la fe, pues en este tema pues como el creer. A veces la fe no importa en qué cosas, pero tenga fe, ¿cierto? Y el asunto es que yo a veces veo que es como lo decía una hermana de nuestra iglesia, la hermana Girlesa, respecto a este tema, nos decía que es más, pareciera más como la fe en la fe. No la fe en Dios. No la fe en confiando en Dios en que Él es soberano y puedo confiar en Él, no. Que la fe también es confianza, sino que es como la fe en la fe. En el poder de mi fe. Si no hicieron las cosas, fue que no tuvo fe. Le faltó fe, ¿cierto? Y entonces quitamos como de la ecuación a Dios. Hay un pastor que se llama Cash Luna. Yo creo que las cosas hay que decirlas por su nombre. Bendito. Y todos lo conocen. Y sí, no claro. Y quiero decir algunas frases, mencionar algunas frases que uno lee en él cuando dice, por ejemplo, Señor, yo decreto. En otra dice, Señor, tú me lo prometiste. O sea, son como estas muletillas que hemos seguido constantemente, de las que hemos hablado ahorita, que siempre están como, o sea, como así, si Dios me lo prometió, me lo tiene que cumplir.
Ah, pero como así, seguro que Dios te lo prometió. O tú te lo prometiste, ¿cierto? O sea, es como... Y yo lo quiero contrastar con algunos aspectos de la Biblia. Por ejemplo, cuando vemos en Abraham, en Génesis 18, 23 al 33, cuando intercede por Lot, él dice, no se enoje mi Señor. O sea, Abraham está como cada vez intercediendo por Lot e intercede y pide, y insiste, Señor, por favor, sí, si hay tantos justos y sigue le bajando la cuota a Dios, pero él dice, no se enoje mi Señor. O sea, le pide con humildad y que tenga misericordia. También otro caso es el caso de Nehemías. Nehemías capítulo 1 del 4 al 11. Nehemías, frente a la realidad del pecado, está rogando, está reconociendo sus pecados. No es altivo, ¿cierto? No es soberbio, no es petulante. Hay un caso que me llama mucho la atención, es el de Daniel, más bien de los amigos de Daniel, en Daniel capítulo 3 del 17 al 18. Cuando los amigos de Daniel están en el horno y los van a quemar, Nabucodonosor dice que los quemen, entonces ellos le dicen al rey, Dios puede librarnos del fuego, pero si no lo hace, no adoraremos otros dioses. No dijeron, yo declaro que no me voy a quemar. Ellos no dijeron eso. O sea, ellos no decretaron, les dijeron, pero si no lo hace. La verdad es una fe muy, digamos, muy admirable, porque aún en medio de una circunstancia como esa, que es la de verse a tientas de que lo quemen, de que los quemen, dicen, Dios tiene el poder para hacerlo. O sea, ellos no dudan del poder de Dios. No están hablando de su poder. Pero él elige si quiere. Pero él verá si quiere, ¿cierto? Y por último quería resaltar a Jesús. Cuando en Lucas 22:42 el mismo Jesús dice, Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Nosotros somos cristianos, No, y no imitamos a Cristo, que Cristo mismo se sujeta al Padre. O sea, él dice, no me hagas beber este trago amargo, pero lo dice, si quieres. ¿Cierto? O sea, está ahí como reafirmando esto. Y también quería como traer unos ejemplos ahí. Por ejemplo, en esta canción que tiene Redimidos con Evan Kraft. Es una canción que yo como que la escucho y la leo, la escucho con pinzas. Porque yo a veces cuando esa canción que dice que todo va a estar bien, yo no sé, yo como que le doy el beneficio de la duda, porque a veces no sé si es como que está diciendo todo va a estar bien porque en última si Dios está con nosotros, todo va a estar bien, o si es simplemente a secas que están diciendo todo va a estar bien. Ah, porque yo creo en Dios y todo va a estar bien. Esa clase de declaraciones también creo que uno tiene que revisarlas. O sea, realmente todo va a estar bien cuando Dios dice que de hecho nos promete, que a veces las promesas solo cogemos las promesas que nos convienen, pero no las promesas que Dios dice y conmigo van a pasar sufrimiento. La paráfrasis de esa frase debería de ser dar gracias en lo bueno y dar gracias en lo malo. Es ¿qué estamos queriendo decir allí? Sí, porque la frase de todo va a estar bien es una totalidad. Sí, no siempre todo va a estar bien. Es una realidad. La palabra todo lo abarca todo. Yo la retomaría, si la intención, porque tampoco puedo ser, digamos, especulativo ni la intención de los autores, pero hay una manera valiosa de verla si la intención fuera desde Romanos 8:28, cuando dice que para los hijos de Dios todas las cosas son para bien. Son para bien. Entonces, es en tanto que Dios está con nosotros aún en medio del sufrimiento y del dolor. Uno podría decir todo va a estar bien porque Dios está conmigo, aunque haya sufrimiento. Pero si el enfoque es como que todo va a estar bien en el sentido de que no va a haber sufrimiento, ya ahí sí de pronto es como yo. Pero es muy interesante, porque entonces me lo dices desde la posición de yo soy conocedor de esa parte.
pero quien la escuche y no sea conocedor de esa Claro. parte, lo va a asumir desde la otra posición. Porque el que no es conocedor y el que apenas está ingresando o el que apenas está, digámoslo así, simpatizando con el Evangelio, entonces asumirá que el hecho de estar con el Señor conlleva a que todo sea bienestar. Bueno, y ya de pronto para terminar, les propondría si de una manera muy concreta podríamos como, ¿qué le proponemos a las personas? O sea, ¿qué les proponemos a las personas que no caminan con el Señor? ¿Qué les proponemos en relación como a esta mentalidad positiva? Que vayan al psicólogo. Bueno, dependiendo, porque si vamos a nombrar el mismo autor con el que empezamos en principio, que es David Smile, él dice que la condición del psicólogo en cuanto al paciente es hacerse su amigo. Y eso no es cierto. Y eso es una crítica, porque si yo me hago amigo, pues entonces voy a poder sugestionar más fácil al otro. Es un principio de la clínica mantener algo que se llama neutralidad clínica, donde el terapeuta no se involucra directamente con el paciente para no poner sus propios problemas en el otro. Porque como seres humanos tenemos nuestros propios problemas, lidiamos con nuestros propios problemas, y si yo me fijo afectivamente hacia el otro, entonces yo lo puedo afectar con mis afectaciones. ¿Cierto? ¿Qué le podemos decir a las personas? Les podemos decir que el principio es tratar de ser objetivos y no pesimistas. A ver, piensen. Bueno, no sé. No, hágale si quiere. No. Después, ¿verdad? De pronto, yo acá pues ya como evangélico, ¿cierto? Ya acá pues dándome las de metiendo desde las escrituras. Yo creo que, o sea, el evangelio no es para los que son capaces. De hecho, o para más bien los que creen que son capaces, sino que el evangelio es para los que dicen, ¿sabes qué, Señor? No soy capaz. La mentalidad positiva como que nos está llevando siempre como a esa perspectiva de eres capaz, tú puedes, el poder lo tienes tú, eres el yo, tú eres el centro de todas las cosas. Pero el mensaje del evangelio es renuncia. O sea, El publicano y el fariseo. exactamente. O sea, le está diciendo como que no, renuncia. Y yo creo que la invitación que le haría a las personas que nos ven en este momento es, dígale a Dios, no es capaz. Dile a Dios, te necesito. Soy pecador. Ujú. Y como él mismo lo nombró, estamos enfermos y necesitamos de médico. Porque si yo estoy bien, ¿para qué el médico? Ujú. Y tenemos que reconocer que estamos enfermos y necesitamos de él. Sí, yo le diría lo hablábamos al principio, esa frase que dice que nadie cambia, uno no puede cambiar. Eh, es cierto, uno quizás no cambie, pero sí creo que en Cristo uno puede cambiar. Creo que es en el Evangelio, es en Cristo, es el único lugar, es el único que puede transformar la vida del hombre. Es el único que puede cambiar nuestra conducta, nuestra forma de actuar, de pensar. De hecho, la invitación del Evangelio es eso, es cambiar nuestra forma de pensar, es pensar en el reino, es aceptar lo que Dios en su soberanía nos promete. Pensaba también en un pasaje que Sergio compartía algunos ejemplos de esos en la Biblia de personas que se sujetaron a la voluntad de Dios. Pienso hay uno de los milagros
que narra en Mateo. La forma en la que Mateo está presentando su evangelio a mí me encanta cómo lo hace, y es bien curioso que ese es el primer milagro que él muestra, porque estaba primero diciendo que Jesús predicó lo que era el reino de los cielos en el sermón del monte y todo ese bloque, y después viene un bloque en el que está mostrando cómo el reino de los cielos Jesús empezó a acercarlo a las personas, cómo ese reino de los cielos se acerca a las personas del común. Y el primer ejemplo que hay ahí es un leproso, y se acerca con esa humildad a decirle: si quieres, puedes limpiar, si quieres. Y es magnífico que el Señor lo toca, un milagro que hay que analizar mucho, pero es el primer contacto que tiene esta persona. Jesús no se perdió ese privilegio de ser el primero en tocarlo y decirle: si quiero. Y no lo tocó antes de sanarlo, lo tocó cuando quizás todavía estaba sucio. Entonces, eso se los quiero dar como reflexiones, porque nuestra fe debería estar más en Cristo. Si queremos cambiar, es en Él en el que podemos cambiar. Si tenemos dificultades, Él es la calma, Él es la esperanza. Yo personalmente he estado en situaciones complejas, adversas, y me ha servido mucho eso, descansar en el Señor. Hay una canción de Alex Zurdo, si ustedes la conocen, se llama Yo Creo. Es una canción que yo digo: este man está diciendo justamente lo que yo pienso. Me encanta mucho esa canción, lo que él dice ahí. Y les quiero dar una frase que él dice, que es una de las tantas. Él dice: seguirte por los beneficios, eso me entristece. Yo quiero al maestro, no quiero los panes y los peces. Yo te sigo porque me sanaste. No te sigo, perdón. Yo te sigo no porque me sanaste o prosperaste. Yo te sigo, Jesús, porque me salvaste. Y es precisamente parte de lo que yo creo con el Señor. Si nosotros, los que nos están escuchando o viendo, si usted tiene dificultades, acérquese al Señor. Hay una condición, y es, yo puedo pensar que lo puedo lograr, pero tengo que ser consciente de que también no lo puedo lograr. Y está la frase de: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, si Él quiere. Falso yo. Reflexionar mucho. No, recordando un poco de lo que decía sobre el arrepentimiento, de que el principio del arrepentimiento era reconocer que necesitábamos de Dios, reconocer pues que teníamos, o que tenemos, todos tenemos problemas, dificultades, tanto psicológicas, tanto económicas, tanto materiales, ideológicas. Todos tenemos dificultades y tenemos problemas. Y debemos de reconocer que somos seres imperfectos, somos humanos, somos creación de Dios. Y solamente en Dios podemos encontrar esa perfección. Porque allá en el Génesis, cuando nos separamos de Dios, hubo una muerte. Fue la separación de nosotros, de la relación con Dios. Debemos de reconocer que nosotros, perdón, de que nosotros en principio estamos muertos. La paga del pecado es la muerte. Y en principio estamos muertos. Pero cuando nos acercamos a Dios y le decimos: vea, yo estoy mal, yo tengo estos problemas, los dejo en tus manos. No como: encárguese usted y yo me voy a gozar la vida, sino: haga su voluntad en mi vida. Que a través de estas dificultades que yo estoy pasando pueda ver reflejada la voluntad de Dios, y que esa voluntad pueda ser testimonio incluso a las personas que están alrededor de nosotros, porque esa es la voluntad del Señor y no nuestra voluntad. Y hacer discípulos. Muy bien, bueno, muchas gracias a Román por visitarnos, por acompañarnos, y a ustedes también por estar escuchándonos, siguiéndonos. Deje su comentario, suscríbase, compártalo para que otras personas puedan recibir este mensaje, recibir esto que hemos hablado, y les invito entonces a que terminemos orando nosotros aquí.
pidiéndole al Señor que sea Él el que esté en medio de nosotros, que de todo lo que hemos hablado podamos empezar a tener conclusiones que se puedan aplicar a nuestra vida. El tema de entender nuestra maldad, para mí es un gran vacío que como cristianos hemos tenido. La Biblia nos ofrece un panorama muy bonito, muy entendible de lo que es la condición del ser humano, sino que utiliza o lo presenta de unas formas que quizás son antiguas para muchos. Palabras como la transgresión, el pecado. Pero el pecado es una cosa muy mal entendida. Cuando hablamos de pecado, la gente se imagina cualquier cosa menos quizás lo que en verdad la Biblia nos está diciendo de la conducta del ser humano. ¿Sí? Que es que estamos fallando en el blanco de lo que Dios quería. La transgresión está hablando sobre la falta de confianza. O sea, la Biblia nos presenta un panorama muy extenso sobre la conducta humana, pero la religiosidad lo ha distorsionado. Hemos hecho que la gente mire en otras cosas, como por ejemplo lo que hablábamos de Clara, de Sata. Es obvio que el Señor nos quiere sanar, es obvio que el Señor nos quiere quizás prosperar, es obvio quizás que el Señor, o por lo menos es obvio y está bien esperar que el Señor haga algo en medio de nuestras necesidades, ¿cierto? No está mal, no estamos diciendo que eso esté mal, pero es quizás cómo lo hemos asociado, cómo lo hemos llevado, ¿sí? Entonces quizás nosotros también como cristianos los que hemos distorsionado todo el tema de lo que la Biblia nos ofrece sobre la conducta, sobre nuestros vacíos, porque a la final también todo esto del positivismo creo que también muestra el vacío del ser humano, la ausencia de Dios, la falta de llenar eso que solo lo llena Dios con cualquier otra cosa, con algo que a mí me supla, que a mí me parece bien y que me parece chévere. ¿Bien? Oremos. Señor, te damos muchas gracias porque sabemos que tú eres soberano, Señor. Yo te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, a acercarnos más a ti. Como dice tu palabra, Señor, que tú estás cerca de nosotros. Oramos por aquellos que nos escuchan, Señor, que batallan, que luchan con esto, con depresiones, incluso también, Señor, con este tema del voluntarismo, de todas estas fantasías de declara, de créelo, de profetiza. Queremos, Señor, de que tú obras a nuestro favor, de que tú, como cuidas de las aves de los cielos, Señor, también cuidas de nosotros, Señor. Pero aun cuando no lo hagas, Señor, cuando no obtenemos lo que deseamos, Señor, tú sigues siendo Dios. Que nuestra esperanza, Señor, esté en ti. Oro para que estas personas que nos escuchan puedan, Señor, depositar su confianza en ti. Que la transformación que su ser necesita, Señor, sea en ti, en tu Espíritu Santo, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por este espacio. Bendecimos la vida de Román, de José, de Sergio, mi vida y de quienes nos escuchan, Señor. Que seas tú en medio de nosotros y que puedas ser tú glorificado, Señor. Te damos muchas gracias. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, no olviden suscribirse, darle me gusta, comentar y compartirlo. Hasta la próxima. Chao. Bye. Chao.